Y vamos a compartir este dato en pantalla para después ya meternos de lleno con la entrevista. Kioscos de barrio, 16.000 cierres en un año marcan el declive en el sector, en un contexto económico marcado por contrastes, donde hay sectores como la automotriz y la venta de viviendas que muestran signos de recuperación. El comercio minorista de los kioscos de barrio enfrenta una crisis sin precedentes. 16.000 kioscos cerraron en la Argentina, golpeados por la recesión generalizada, la competencia de nuevos canales de venta y el alcance de cadenas comerciales. Néstor Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, está en contacto con nosotros y con él vamos a hablar sobre este tema. Néstor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, situación gravísima por estos detalles que alcanzamos a repasar, ¿es así? ¿Están atravesando un momento sumamente delicado? Sí, cerraron 16.000 kioscos en un año. Nosotros siempre cuando nos juntamos con algún organismo o alguna empresa importante le preguntamos cuántas razones sociales activas hay con el rubro kiosco. Y bueno, tuvimos una reunión con la gente de Arca, la Exafit, y ahí nos contaron que éramos 96.000 kioscos, ¿no? Por primera vez menos de 100.000 kioscos en la Argentina. Y bueno, ahí vimos, comparando 112.000 que éramos antes, que cerraron 16.000 colegas. Pero bueno, es algo que uno lo va viendo todos los días, ¿no? Se puede apreciar permanentemente de colegas que te van avisando, que van cerrando. La verdad es una situación triste y preocupante. ¿Ya habían atravesado en otra oportunidad por una crisis semejante o es la primera vez que golpea tan fuerte? Entendiendo que siempre el kiosco es una alternativa para un montón de circunstancias, desde comprar algo que nos está faltando en casa hasta comprar la golosina, el diario, bueno, un montón de cosas, o un polirrubro para llamarlo de alguna manera. ¿Esta situación es novedosa de estos tiempos o ya han atravesado por instancias similares? Siempre se da cuando hay recesión. Bien. O sea, siempre cuando se vende menos, cuando hay menos plata en el bolsillo de la gente, van cerrando colegas, ¿no? Es en general. Se dio mucho en la pandemia. En la Sí. pandemia también cerraron muchos colegas. Se dio un hecho especial con la pandemia porque los kioscos pudimos estar abiertos desde el primer día. Los kioscos de barrio trabajamos muy bien en pandemia, pero los kioscos que dependían un poco que estaban cerca de un colegio, los que estaban cerca de un lugar público, algún organismo, que dependían del flujo de gente, en esos casos tuvieron que cerrar. Ahí también cerraron muchos colegas. Bien. ¿Y cómo se sale de esta situación? Porque digo, imagino que hay medidas que se puedan tomar o no, y esto me lo dirá usted, desde el ámbito de la Unión de Kiosqueros, del propio kiosquero, pero claro, tiene que ver todo consecuencia de un contexto nacional. Digo, es muy difícil poder establecer una salida si es que la gente no tiene plata en el bolsillo para comprar, ¿no? Sí, sí, por un lado el tema de la plata en el bolsillo es importante, fundamental, si no hay plata no se vende. Por otro lado también el tema de, nosotros estamos pidiendo desde UCRA, la Unión de Kiosqueros de República Argentina, una ley de proximidad para que si vos tenés un kiosco a menos de 100 metros no te puedan poner otro, Bien, porque lo que está pasando es que vienen estas cadenas de kioscos, un fenómeno que está pasando en general en el comercio, en general en sí. Argentina, y te ponen un kiosco en la cuadra y bueno, ahí se te complica, ahí termina cerrando por una cuestión de desgaste. Por otro lado, estamos pidiendo la venta exclusiva de nuestros productos, o sea, que no se pueda vender cigarrillos en un supermercado, golosinas en una farmacia, que una verdulería te pone una heladera en el verano y te vende bebidas. Es como que se va vendiendo por otros canales, la Bien. mercadería que antes era exclusiva del kiosco, y eso también un poco va afectando. Y después se nos hace difícil también, ¿no? Tenemos listas diferenciadas, a nosotros nos castigan con las listas de precio, pagamos todo mucho más caro Ujú. por tener un local nacional, ¿no? Siempre digo, ¿no? Si vos este,
tenés un origen que no es argentino, en la lista pagas menos con Mira, algunas empresas. Y eso duele, ¿no? Porque si vos tenés un kiosco de barrio pagas un precio, pero si tenés un supermercado de origen asiático vas a pagar más barato. por los Si chinos, tenés una dice, ¿no? empresa de capital, claro. Si tenés una empresa de capitales franceses, por ejemplo, y sos un mall, pagas mucho más barato. Es como que se castiga al comercio de proximidad nacional. Qué locura, Con ¿no? las listas. Qué, Y qué sí, sí, bárbaro. es así. Si tenés un kiosco, pagas todo más caro. Por eso hay muchas cosas para corregir, pero creemos que con la ley, de la ley de proximidad que nos proteja de las cadenas y la ley de la exclusividad de los productos, podemos llegar a salvar al kiosco de barrio. El kiosco de barrio, si no, le va a pasar lo mismo que los almacenes en los 90, Claro. que un día desaparecieron por costumbres sociales, hábitos o cuestiones económicas, y hoy ya no tener prácticamente más los almacenes de barrio de esa época. Con estas dos cosas puntuales, como lo de la proximidad y la exclusividad, ¿quién lo debe regir a esto? ¿Una ley nacional acuña cada provincia, cada municipio? Y se lo pregunto, por ejemplo, porque aquí en Carlos Paz hay una ley respecto de este tema, pero vinculadas a las farmacias, que establece la prohibición de la instalación en esta ciudad de las grandes cadenas de farmacias y también la proximidad entre una farmacia y otra. Tiene que haber determinada distancia, pero eso lo regula el municipio. En este caso, ¿cómo sería? Sí, sí, nosotros estamos pidiendo eso, que los Bien, municipios regulen, intendentes, gobernadores, que regulen esta situación. Sabemos que en algunos lados, en algunos pueblos, en algunas ciudades hay este tipo de regulaciones, también con los horarios, por ejemplo, limitados. El mall los obligan en algunos lugares, que es el supermercado grande de capitales extranjeros, los obligan en algunos lados a cerrar antes para que después de las 19, después de las 20, trabaje el comercio de proximidad. bien, O sea, hay maneras bien, de evitar el cierre de los, digamos, comercios de proximidad. Se puede hacer. Vos dijiste lo de las farmacias, están las agencias de lotería, estaban los claro. kioscos de revistas, que se van regulando con el tema de las distancias y la proximidad, y sobre todo cuando hay mucho, ¿no? Porque la realidad es que hay mucho y ya no da para que haya más kioscos, Claro. para que no pongan más kioscos nuevos, salvo en alguna zona donde no hay, salvo en algún barrio nuevo, pero la realidad es que ya donde estamos ya somos muchos y bueno, a esto se suma también la informalidad, ¿no? Mucha gente que Claro. empieza a abrir un kiosco en su casa, eso se da un poco acá en el conurbano, se da en los barrios del sur, donde uno abre una ventanita o en el garage pone un kiosco y arranca medio improvisado y bueno, viene sumándole más competidores al kiosquero que está instalado ya desde hace tiempo. Bien. Carlos, perdón, Néstor, si esto, bueno, lo de las leyes va a llevar un tiempo, ¿no? Imagino, porque si hay que discutirla en cada lugar o al menos en los distritos, va a llevar un tiempo. ¿Temen ustedes que esta situación de cierre, hasta que al menos se corrija, por un lado lo de la normativa y por el otro lado lo del poder adquisitivo, pueda seguir llevándose puesto estos lugares, los kioscos, que este número pueda agravarse? Sí, sí, nosotros creemos que si no se toman carta en el asunto se agrava. En algunas ciudades, como vos nombraste, se empieza a regular y en otras no. Yo me junté personalmente acá cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, vino, se lo planteé y él me explicaba que él no está a favor, digamos, de la protección del kiosco, que ellos creen en que el mercado regula, Sí, donde la gente tenga oportunidad de ir a comprar una golosina donde él quiera y digamos que no ven al kiosco como parte del paisaje nuestro, ¿no? El kiosco es argentino y no vas a ver kioscos en otros lados, las golosinas que vendemos son argentinas, no hay alfajores en el mundo, no existen. Es como que es una decisión política de claro, cada gobernador querer cuidar o no el patrimonio comercial, cultural bueno, de sus habitantes. obviamente. Esperemos que la situación mejore, porque sinceramente, y en muchos casos es un sector que también da mucha fuente de trabajo, ¿no? No solo para el propietario o quien
lo lleva adelante, sino que también se genera un movimiento de trabajo importante, barrial, de una zona, pero que siempre uno o dos empleados suelen acompañar, y esto sería también una catástrofe en ese sentido, ¿no? Sí, es así. Siempre digo lo mismo, cada vez que se cierra alguna actividad, cada vez que un rubro muere, ¿a dónde va toda esa gente, no? El kiosquero, por lo general el kiosquero de barrio es gente grande, es Claro. gente que anda en los 50, en los 60 y a veces más, que no tiene una salida laboral, que no tiene una alternativa. El país tampoco hoy ofrece mucha alternativa Ujú. laboral de que vos digas, che, cierre este rubro, me voy para otro lado. Muchos colegas están cerrando y están haciendo Uber, están haciendo viajes, pero claro, cada vez son más los que hacen esa actividad. Claro. Entonces, tampoco es que hay una salida laboral grande para que vos digas, bueno, estos 96.000 puestos de trabajo van hacia otro lado. Vos lo nombraste, son empresas unifamiliares. Yo estoy con mi padre, por ejemplo. Claro. Otros están con otro familiar. Algunos tienen un empleado Ujú. buenísimo, que así sea que puedan dar trabajo también. Bueno, es por ahí, hay que cuidar un poco el trabajo porque si no, siempre es lo mismo, terminamos dándole planes sociales a la gente que en vez de recuperarlo y cuidarle su trabajo. Exactamente. Esperemos que la situación mejore, Néstor, y que, bueno, de a poco se vaya saliendo de esto, que es un sector, insistimos, muy golpeado como el tantos otros que tiene la economía argentina. Le agradezco su amabilidad y su deferencia en estos minutos de la charla con nuestro canal. Gracias a ustedes. Un Que tenga abrazo. buen día. Néstor Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, repasando algunos detalles respecto de la difícil situación económica. 16.000 kioscos